buenas tardes. Seguimos en este mes de diciembre, nuestro programa número ya 103, Gaby, fíjate. Y pues estamos ya listas para hablar de lo que viene en esta temporada navideña, que generalmente para algunas personas es una temporada un poco complicada. Se le llama el blues de Navidad. Y pues vamos a platicar un poquito de cómo es esta emoción que se maneja en estos días y más en una circunstancia tan especial como la que hemos estado viviendo en este año. Entonces, para eso nos acompaña la doctora Gabriela Martínez Montes, que es psicóloga y terapeuta familiar, y pues vamos a ver de qué se trata esto, de cómo combatir la depresión navideña. Primero, ¿por qué se da y qué nos espera ahorita? Porque supongo que va a ser muy complicado con tantas bajas que hemos tenido, ¿no? En esta temporada y con las personas que no van a poder ver a sus seres queridos. Entonces, bueno, creo que es un tema que nos interesa mucho para poner en claro algunas cosas. Así es que muy buenas tardes, Gaby. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación nuevamente. Creo que hace un año estábamos, ahora sí que finalizando también, ¿verdad? En un programa del mes de diciembre. Así es. Casi siempre nos toca contigo hablar de los buenos propósitos para el año nuevo o del cierre del año, ¿no? Casi siempre nos toca compartirlo en los programas. Sí, claro, sí. Pues en esta época realmente, y como dices, ¿no? Ha sido un año como complicado. Y a veces no me gusta a veces decir tanto como difícil, porque como que ha habido como muchas versiones de muchos. Yo creo que ha sido como muy complicado y en la complicación hemos tenido como respuestas de adaptación tanto funcionales como disfuncionales en el ser humano. Y entonces sí, como decíamos, ese blues o esa tristeza o ese desánimo o nostalgia, que muchos dicen que es una época como de mucha alegría, pero también muy como de tristeza, ¿no? Entonces como que oscilamos entre la alegría de la época, pero también entre la nostalgia, la tristeza, la remembranza, la añoranza, y sobre todo de los que se han ido, ¿no? Muchas veces decíamos, pues es como estar contando, recontando quién está, quién no está, quién sí puede estar, quién no. Entonces imagínate ahorita en medio de una pandemia. No puede ser, o sea, los sentimientos y las emociones están como exacerbadas, como rebasadas. Y yo creo que podríamos estar enfocándolo este cierre, esta Navidad, donde se nos está pidiendo que no nos reunamos, que no nos abracemos, que siempre estamos esperando al menos esta Navidad para abrazarnos y compartir, y las familias que viajan porque acostumbran a ver a la abuelita, o que van porque se reúnen con los hermanos o con los amigos. El año nuevo, que es de abrazos, realmente es una fiesta de abrazos. Estamos esperando el último o el primer momento del año para abrazarnos, y ahora nos están pidiendo que no nos abracemos y que no estemos juntos. Entonces es como una contradicción enorme para nuestra cabeza, para nuestros constructos de cognición, de creencias, de ideas, de valores, y entonces romper contra tu valor también. Entonces por eso yo creo que está causando tanto estrago, por un lado. Por el otro lado ya se nos había advertido, nomás que no quisimos oír. Ya nos habían dicho que para octubre, noviembre y sobre todo diciembre iba a haber un rebote y que iba a estar muy fuerte, pero nadie quiso hacer caso. Entonces... No, pues de hecho, fíjate lo que pasó. Ahorita estamos viviendo las consecuencias de lo que pasó el 31 de octubre. Sí. Que la gente salió a las calles, andaban disfrazados, les valió y dijeron, si no salen, posiblemente no tengamos tantos problemas en diciembre, pero ahorita está rebasadísimo todo porque son las consecuencias de esa temporada, ¿no? Que acabamos de pasar, de Thanksgiving, de Halloween, y pues ahorita estamos ya entrando a esta época y pues encerrados.
Exacto. Entonces, imagínate, todo ese contexto, hemos tenido todo un año de tensión, y fíjense que no digo estrés, de tensión, de incertidumbre, y esa incertidumbre nos causa esa tensión, que pues nos sentimos, como decimos, tensos, no sabemos, y eso se convierte en estrés, y el estrés se rebasa. Es como una ollita que se rebasa y que no sabemos qué hacer con eso. Entonces hay algunas personas que tienen mejores conductas adaptativas que otras. Y eso es lo que hemos estado nosotros. Hay ahorita un movimiento, que creo que ya te lo había platicado, un modelo que una experta en psicología de la emergencia, que es la doctora Cigales, Silvia Cigales, ha hecho una investigación en donde como emergencia decía, no es lo mismo una catástrofe como han sido los huracanes, los incendios, los temblores, los accidentes, o sea, esta parte que son inéditas, pero que tienen un tiempo, ahora sí que una temporalidad, sabes, y cuentas los daños y reconstruyes. Y entonces sí hay como intervenciones en crisis, que las conocemos tanto, a intervenir en crisis ante el shock del impacto de la catástrofe, y también hay primeros auxilios. Entonces hay como dos líneas. Lo más antiguo es la intervención en crisis. Después esta parte de primeros auxilios psicológicos que se puso tan de moda. Y dentro de todo esto, después hay como, ¿qué te puedo decir? Como la atención de estrés postraumático, ¿no? Es lo que se ha conocido mucho en la psicología de la emergencia. Pero como dice la doctora Cigales, y estaba muy preocupada, dice, esto no es como, sí es una catástrofe, pero no es. Realmente es una emergencia indefinida que nos trae una incertidumbre y que lo que está ocasionando es miedo, mucho miedo. Y ese miedo se está convirtiendo o se está expresando, se está adaptando en conductas disfuncionales como son la angustia y la ansiedad, que no es lo mismo. Y entonces hay todo esto, y entonces era lo que yo creo que en este programa sería interesante como compartir ese aprendizaje que yo misma he retomado y que hemos estado desde el mes de abril con esta investigación y con este trabajo de apoyo en línea y todo esto, tratando cómo la persona, antes de irse a la depresión, empieza con estas conductas adaptativas, pero disfuncionalmente, que son la ansiedad y la angustia. No sé si tú te habías preguntado, Edith, qué diferencia podría haber entre esta angustia y la ansiedad y el miedo, porque pueden ser como primas hermanas, ¿no? Por decirlo así. Pues creo que se parecen. Me queda claro lo que es el miedo. A veces sí me confundo un poco con ansiedad y angustia. Creo que la ansiedad te lleva a enfermarte, a sentir cosas en tu cuerpo. La angustia es preocuparte de lo que todavía no pasa, de lo que te imaginas que va a pasar. No sé, se me ocurre ahorita contestarte eso. Está padre porque sí, de alguna manera las dos cosas que me dijiste son ciertas, pero las dos tienen reacciones de nuestro cuerpo diferentes, que ahí es donde es una pista. Otra pista, cuando tú dices preocuparme por lo que va a pasar, estamos hablando en un tiempo futuro, lo que va a suceder, lo que me imagino lo que no quisiera que pasara, o sea, me asusta y mi miedo se me va al futuro, a futurizar, a estar pensando, y entonces eso es la ansiedad. Pero cuando ese miedo inconscientemente se engancha con miedos pasados, de experiencias pasadas traumáticas o experiencias negativas, tú te enganchas en la angustia, que es una preocupación, no por lo que va a pasar, sino una preocupación porque no quiero que pase lo que me pasaba antes. Pero eso es inconsciente. Y esto tiene que ver, la angustia tiene que ver con tu personalidad. Ajá, dime. Aquí me acordé de una circunstancia, de una experiencia de una amiga.
Ajá. que en la cena de Navidad, pues ella tenía como 2 años de casada, llega su suegra ella no la quería, de hecho. Y en la cena de Navidad, que era la primera cena que ella organizaba para recibir a su suegra en su casa, la suegra se muere ahí en la cena. No. Entonces, imagínate, claro que esto la llevó a divorciarse, ¿verdad? Llegó un momento en que se divorció porque no fue tan fuerte la circunstancia que ella odiaba las Navidades, porque se acordaba que se destrozó su vida matrimonial a raíz de que su suegra llegó esa vez, ella quería lucirse, quiso hacer la mejor cena, quiso dar la mejor atención y paz. La suegra se muere ahí cuando estaban cenando. ¿De un infarto? ¿Qué feo infarto? ¿Qué tú? Se infartó en el momento en que estaban cenando y pues ahí se quedó. Entonces, a raíz de esa experiencia tan lamentable, pues su vida cambió muchísimo y sobre todo se tornó su vida de pareja. Entonces, cada vez que venía una Navidad, ya estaba así como desde agosto diciendo, híjole, ya mero va a llegar la Navidad. Ya desde medio año estaba con la angustia de que iba a llegar la Navidad y que a dónde se iba a ir, porque usualmente en esa época se escondía, se iba a donde pudiera para no tener que celebrar. Se iba a lugares generalmente donde la gente no celebrara esa fecha. Exacto, porque la angustia, exactamente, mi experiencia traumática, negativa, fuerte, fea, que no he podido superar, llega, o sea, como que el presente te lo dispara. Estamos hablando de ansiedad y angustia. Entonces, las dos, la angustia es como un ahogo, como una sensación de que la panza, ¿no? Esa angustia por eso se angosta, te sientes que te están ahogando, por decirlo así, en la angustia. Y la ansiedad viene con toda esta parte de inquietud hasta llegar a estas cuestiones de que te sientes que te vas a morir, que viene un ataque de pánico. No sé cómo que es la diferencia en las sensaciones corporales, ¿no? El nerviosismo que se siente y la angustia, no, la angustia es como que te duele el alma, es como, uy, algo va a pasar, ¿no? Pero porque ya lo traigo acá. Y la ansiedad es como este nerviosismo, esta inquietud, esa falta de atención, pensamientos, estas sensaciones. Y entonces otro tip es saber si yo estoy pensando en futuro, me estoy destapando una ansiedad. Si yo estoy enganchada con algo, como en la narrativa del pasado, es angustia. Y estas dos son... ¿Vamos a ir a una pausa? Sí. Perfecto. Vamos a ir a una pausa para regresar y seguir platicando contigo sobre este tema del Luz de la Navidad. Perfecto. Oncotips. Evita la obesidad en tus hijos desde edades tempranas. En la infancia, la obesidad produce un desarrollo precoz e incompleto de los órganos reproductores, antesala del cáncer de estos órganos. Oncotips. Mantén hábitos regulares en cantidad y horarios a lo largo del día y de la vida para las comidas. Además, ingiere suficiente agua a lo largo de todo el día y limita el uso de la sal como condimento. Platicando con la doctora Gabriela Martínez Montes sobre esta temporada navideña y las emociones que nos genera.
Y es común, lo hemos visto en diferentes temporadas, en diferentes años, que también a nivel mundial, como que diciembre pone triste a algunas personas y está enfocado al cierre de ciclos tal vez, al balance de los logros del año, a los fracasos que pudo haber durante el año, a las personas con las que estamos o con las que dejamos de estar. Y no sé, Gaby, pero dicen que el hecho de sentirse triste en estas fechas, de alguna manera puede ser hasta normal para las personas que experimentan esa tristeza, pero que el problema no es que se sientan tristes o reflexivos o nostálgicos en esta época, sino que esto se acompaña de fatiga, de problemas para concentrarse, de alteraciones en el apetito y también en si pueden dormir. Es ganas de seguir viviendo y es cuando ya tenemos que poner cierta atención, porque de hecho también está documentado que es una temporada donde aumenta el número de suicidios. Sí. Entonces tú hablabas de la angustia y de la ansiedad y cómo si las logramos identificar podemos también poner como un alto y darnos cuenta de lo que está pasando y lo que realmente estamos sintiendo. Exacto. Pero ¿qué tan normal puede ser y dónde se rompe esa línea? Ok, yo creo que es una pregunta padrísima la que me estás haciendo porque me hace reflexionar a mí también. Y es decir, esto que te digo tiene como central la parte, porque, decimos angustia pasado, ansiedad futuro y el presente, ¿qué? ¿Es tristeza? ¿Es que es miedo? Entonces, cuando nos ponemos tristes, pónganse a pensar, ahora, todo lo que estabas diciendo de los propósitos, de lo que no hice, de lo que quiero hacer y todo, en el fondo, si te das cuenta, creo que hemos hablado de las emociones, pero yo siento que la emoción del temor, que es como mucha angustia de separación y de no poder satisfacer cosas, de no poder lograr cosas, no nos da dolor, nos da miedo. O nos da temor no poderlo. O sea, me da temor que mi mamá no venga en Navidad. No me da dolor. Me da temor que mi mamá a los 95 años pensar que se pueda ir para el otro año y entonces ya me estoy yendo a la ansiedad porque estoy pensando babosada y media. Si la tengo aquí, es lógico, como tú dices, es lógico estar triste, es lógico sentir miedo, es un miedo lógico. Ahora, si yo te digo, ay, me muero de miedo de que mi mamá le vaya a pasar algo, ¿y cuántos años tiene tu mamá? 50. ¿Y está enferma? No. Entonces, ¿es un miedo lógico, concreto? No. Entonces, podemos identificar si todos estos logros, qué tan satisfactorio fue mi año, y me da temor entrar al otro año con lo mismo. Entonces ahorita estamos viviendo más que dolor. Es lo que está pasando ahorita. Exacto. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Porque mira, también eso se me hace muy chistoso. La gente dice, ay, acábate 2020, como si el 1 de enero del 2021 ya todo el mundo, qué felicidad, ya se acabó el 2020 y ya estamos todos felices. Ajá. No, hombre, eso es exactamente, esos son esos mitos. Yo creo que el año, esta temporada, como lo hemos dicho en otros años, nos ayuda como a hacer como un corte para reflexionar y yo creo que este 2020 realmente nos tendría que dar una renovación del sentido de vida que tenemos cada uno, aunque se oiga muy trillado y muy filosófico, muy romántico. Yo creo que la persona que siga igual después de esta pandemia, después de este distanciamiento social, de quédate en casa, de que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con los límites, que tiene que ver con la responsabilidad, con el amor al otro, sigamos igual, y que me asusta mucho esta parte del ser humano, porque yo entiendo que hay que manifestarnos, que hay que esto y que el otro, pero que seguimos como yo le digo al garabato, ¿no? Ese garabato de sin sentido, que no le damos el sentido al garabato, no le sacamos las formas que existen en nuestros garabatos de vida. A veces, ¿no? Garabato que estamos aferrando a las cosas que ya vivimos, que ya no van a poder ser. Ya no. Porque también esta idea de que, ay, ojalá que se acabe el año y que ya sea lo último, es aferrarnos a que regrese todo a como estábamos antes, ¿no? Antes de marzo
10, que fue cuando se declaró, por ejemplo, aquí lo de la pandemia. O sea, es no aceptar y no fluir con el proceso. Yo me acuerdo cuando tú has estado encabezando los talleres para las mujeres que tienen cáncer, esta parte del fluir con la enfermedad es algo muy importante porque es no resistirse, es no luchar en contra de nada, de ninguna enfermedad, es no luchar en contra de una pandemia, es no luchar en contra de una inercia que nos está envolviendo a todos, ¿verdad? Es como desear nadar de muertito. Que eso es lo que pasa. Yo creo, y ahorita que tocas el tema de lo del cáncer y de las pacientes y sobrevivientes de cáncer, yo creo que siempre vamos a tener un miedo, se tiene un miedo lógico y normal al tratamiento. Tengo miedo si me toca el doctor que le tenga confianza. O sea, hay muchos miedos, pero que de repente, según nuestra personalidad y nuestros recursos psicológicos y nuestras experiencias pasadas, es como vamos a reaccionar, y ahí es donde volvemos, entramos a la angustia y a la ansiedad ante la enfermedad, ahorita ante la pandemia, ahorita ante esta época tan que nos están limitando, ¿no? Y que no podemos viajar, o que si lo hacemos con mucho miedo de vernos, ¿no? Es como, hola, pero no nos tocamos. Sí, es así como, ahora vino una amiga mía que todos los años nos reunimos y las dos decidimos, dije, no, ¿sabes qué? Mejor lo hacemos en la casa, mejor vente a la casa con todas las medidas. Es una persona un poco mayor que yo, tiene un esposo mayor que ella, entonces sí se están cuidando, sí está, o sea, la conozco y todo, pero con todo y todo, las dos ahí con las tapabocas. Hola, todo el ritual que tengo en mi departamento a la entrada, con toda la pena de zapatos, gel. No tengo el termómetro, pero lo voy a comprar. Entonces, ya hasta que estuvimos, y la verdad, tengo una mesa pequeña, no tan grande de comedor, pero ella en la cabecera, yo en la otra, y salió mi madre que tiene 95 años. No es paranoia. Le puse una mesita individual fuera del comedor, pero al lado, viéndonos en su mesita con su silla. Dije, pues claro, nosotros vamos a hacer, pero ahí es donde creo que tendríamos que entrar, como que ese miedo nos hace cuestión de solucionar cosas. Exacto, o sea, ver qué puedes rescatar, porque si la importancia en estas fechas para muchas personas es estar juntos, es ver cómo lo logramos, porque aunque sea por medio de una pantalla, podemos estar juntos, no necesariamente tiene que ser físicamente, porque a veces, ¿para qué quieres estar físicamente con una persona a la que no soportas, ¿no? Y que tengas que ver por compromiso. Entonces, hay muchas formas de permanecer unidos desde el corazón. Y yo creo que también desde esa visión es, ¿por qué nos ponemos tristes en las Navidades? ¿Por qué la época de diciembre nos causa esta nostalgia, nos causa este dolor? ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Tú has pasado Navidades sola? Fíjate que el año pasado, yo me iba a ir, ya ves que Gabriel, mi hijo, vive en Irvine, entonces íbamos a ir a pasar mi mamá y yo la Navidad allá. Y como 15 días, 10 días antes, yo no sé si fue influenza, si fue COVID o qué, que yo creo que algo fue, porque a mí me empieza una gripa con un dolor de cabeza, un cuerpo, pero pues yo dije, es gripa. No pude ir, me sentía tan mal que dije, yo no me voy a ir manejando en el freeway como me siento fatal, no puedo. Me la pasé con mi mamá, enferma y sola, y no pasó nada. O sea, fue así como, sí, el pensar, pero el pensar que estaban bien y recuperarme y decir, después alcanzo el 27, el 28. Me he pasado, por ejemplo, sola con mi mamá los años nuevos, ya tengo varios años nuevos, que nos las pasamos las dos, hago la botanita, nos abrazamos, me habla mi hermana, me habla mi hijo, ¿me entiendes? Entonces, pues nos felicitamos. Hace mucho un amigo que tenía en Veracruz, que nunca nos vimos, de hecho, en persona, siempre por teléfono, por todo esto. Él solo ahí en Veracruz, y un día habla ese día de Año Nuevo, le digo, pues hay que pasarla juntos en teléfono, porque ni siquiera en videollamada, mi reina. Era teléfono textualmente en altavoz, con nosotros, celebrando el Año Nuevo, y fue muy bonito porque él no estuvo solo y no había pandemia. Y mi mamá y yo no estuvimos solas, ¿no? Entonces fue como muy divertido y como muy chusco.
sin planearlo, porque no fue planeado, y él me dijo, gracias por permitirme pasarla con ustedes. Porque tienes que depender de cosas o de personas o de circunstancias para sentirte bien. Claro. Porque no puedes estar bien contigo en cualquier circunstancia. Yo sí he pasado Navidades sola y sabes que lo he disfrutado mucho, yo hasta las planeaba. Decía, esta Navidad ahí viene y me compraba mi cenita y mis películas que iba a ver y me apapachaba y lo disfruté mucho. Creo que es aprender a sacar la mejor partida de las circunstancias que estás viviendo, porque nunca van a ser perfectas. No. Porque yo creo que es poner límites, como dices, y decir, basta de lo pasado, ya pasó, y aunque me eche de maromas y me haga piruetas, no se va a corregir, ya pasó. Que es esta parte, nos angustia volver a estar solos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya me voy a la sensación de que, ay, qué feo estar solo. Bueno, entonces ya me empiezo acá a dar yo solita. Entonces yo creo, y retomando mucho lo que tú decías, yo creo que el aprendizaje de la enfermedad, el proceso de la enfermedad, a mí me reafirmó todo eso. Creo que siempre he sido una persona que le saco lo positivo a lo negativo, que sí he sido optimista, pero la enseñanza del cáncer, híjole, fue así como hoy por hoy, enfrentar el miedo de hoy, ¿por qué voy a estar pensando que en 2 semanas ya me toca la quimio? ¿Para qué sufro? Me voy a poner histérica. Entonces era centrarme en lo bien que me sentía ese día, en lo que sí podía comer, y ya que llegaba el día de la quimio, pues sí, me aceleraba mucho y me sentía angustiada. Y no sé si te compartí, pero hablando de esto, de angustia y todo esto, yo me acuerdo que la primera vez que salí, después como de 6 meses o no, ya ni me acuerdo, salí en septiembre, por primera vez, y mi mamá también, y se la llevó mi hermana. Cuando yo la veo que sale, pues estaba yo en la ventana para abrir el portón, de repente veo y empiezo a sentir, pero así, una opresión en el pecho de angustia. Mi cabeza era, híjole, ¿qué pasa? Hijo, es como esa angustia que sientes, como que la mandas al terreno con bombas, ¿no? De esas bombas del piso que yo decía. Y según yo, racionalmente dije, esa angustia que tengo es porque sé que estoy viviendo, que algún día se va a ir, ¿no? Y entonces me angustió mucho, según yo. En la noche regresa mi mamá, platicamos y todo, y cómo te fue, y cómo, etcétera, etcétera. Y le dije, es que cuando te vi que te fuiste, y le empiezo a relatar esto, pero yo empiezo con una angustia y a llorar, y le digo, es que es como yo me sentía cuando me iba a las quimios, y lloré, y lloré, y yo dije, pues, ¿qué me pasó? O sea, esa sensación, cómo la traje al presente por lo que estaba pasando en el presente. Entonces, yo creo y entiendo que en Navidades, en este año nuevo, en esta temporada navideña, traemos muchos recuerdos. Yo creo que estamos más angustiados que ansiosos en la Navidad. No sé si creas esto, ¿no? O sea, porque yo creo que en términos generales sí. En términos generales es más esa angustia de lo que pudo haber pasado, de lo que pasó, pero ahorita yo creo que también es ansiedad de decir, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿No? Sí. ¿Qué va a pasar si de repente yo recibo a alguien en mi casa y qué pasa si se infectan? O sea, no sabemos. Sí. Y yo creo que ahorita, a diferencia de años anteriores, puede ser también un poquito de esta ansiedad de lo que viene. Y el problema, y sí, estamos más enfocados ahorita en ataques de ansiedad, en ataques de pánico, en ataques, o sea, muy paranoicos, etcétera, etcétera. Nos estamos yendo, como tú dices, por esta situación que no termina. Entonces, ¿qué nos depara? Ahora sí que el destino. Tengo un chico que es ansioso, con trastorno de ansiedad, que tiene 14 años, y me decía ahora que le dio una crisis. Dice, es que Gabriela, me empecé otra vez a sentir, pero ¿qué pensabas? No. Y entonces, lindísimo, porque me dice, es que nada más de pensar que no voy a regresar a la escuela hasta no sé cuándo y no sé qué, pues es lo que tú dices. Entonces, obviamente, su psiquismo y tiene esta tendencia, pues al pobre se le dispara y se rebasa esta ansiedad. Entonces, sí, tenemos que ayudarnos a concretizar
como nuestros miedos, ¿me entiendes? Miedos, ponerlos en papel y decir cuáles son los miedos concretos que tengo al empezar el año. ¿Qué me da miedo? Sentir miedo no es malo, lo que pasa es que nos han enseñado que no hay que hablar del dolor y que no hay que hablar del miedo, que no hay que hablar más bien de la tristeza, de la alegría sí, ¿no? Pero de la tristeza no, ni tampoco del miedo, porque no somos cobardes. No, ¿qué miedo tengo? Si yo enfoco mi miedo en el aquí y en el presente, en el aquí y en el ahora, en el presente, yo tengo mi lista de miedos, puedo empezar a decir qué solución le puedo dar a este miedo. Depende de mí, no depende, ¿qué puedo hacer para no caer es real, en la ansiedad? ¿Qué es real? Es real. La diferencia es real. Cuando estamos en la ansiedad, son suposiciones. Uh-huh. Son como muchas suposiciones, por lo que vemos, por la información. Por eso se nos dice que nomás tengamos como poca información con algo que sea legal, oficial, y que nos olvidemos de tanta cosa que nos están, claro. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, que si las vacunas, que si sí, que si no, que si el estafa, que si... E independientemente de todo, también es la aceptación de las cosas, porque ¿qué pasa si ya no cambia? ¿Qué pasa si seguimos así ya de por vida? Si no se va esta pandemia, si seguimos igual y nos aventamos otro año igual, ¿qué va a pasar? Por eso te digo, entonces, ¿qué es enfrentar el miedo que estamos enfrentando realmente, que a veces no lo hablamos? O sea, tenemos que hacer nuestro plan, ¿no? De vida, con las circunstancias en las que estamos viviendo. Fíjate que hoy en la mañana tengo un hábito. Cada semana saco una tarjetita que son unos paragrams. Y al azar saco la tarjetita y digo, a ver, ¿qué mensaje me va a dar ahora mi tarjetita? Y hoy salió algo muy bonito. Te lo voy a leer porque me gustó. Claro. Habla del valor y dice, no te tomes demasiado en serio las experiencias de la vida, sobre todo no dejes que te duelan, porque en realidad no son más que experiencias de ensueño. Haz tu parte en la vida, pero nunca olvides que es solo un papel. Si las circunstancias son malas y tienes que soportarlas, no las hagas parte de ti. Lo que pierdes en el mundo no será una pérdida para tu alma. Confía en Dios y destruye el miedo, que paraliza todos los esfuerzos por triunfar y atrae lo mismo a lo que tú le tienes miedo. Toda la naturaleza se comunicará contigo cuando estés en sintonía con Dios. La realización de esta verdad te hará dueño de tu destino. Y yo dije, sopas. Ajá, es que yo creo que eso es lo que tú dices. El miedo es un sentimiento y una emoción, temor. Cuando estamos tan atemorizados, con tanto temor, nos paraliza. Y el miedo del presente racional nos hace que busquemos soluciones. Y eso es lo que está pasando en la pandemia. No sé, por ahí anda en redes circulando un video de alguien que explica de la rana que está dentro de la cubeta, de la olla, no sé si lo viste. Y me gustó mucho porque dice que nos está pasando el síndrome de la rana, ¿no? Entonces ahí está la rana René ahí. Dice que si tú, si metes a la rana en hirviendo el agua muy caliente, ella salta, ¿no? Y se va. Pero que si tú a la rana le vas poniendo el agua tibiecita y le vas subiendo y va subiendo y va subiendo y va, ella se queda. Y no, aunque llegue a la misma temperatura de hervir, se queda y obviamente se muere, ¿no? Porque se cocina, se muere. Claro. Que eso es lo que nos está pasando. Perdemos la sensibilidad, la pandemia es lo que nos está pasando. Estamos ahorita en una etapa de que está hirviendo ya el agua y no nos da miedo, estamos como la rana confortados. Sí, porque empezó desde tibiecito, ¿no? Cómodamente en mi cajita de confort, cuando podría ser un salto cualitativo en nuestra forma de vivir. Exactamente, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué me enseña? Ok, sí hay todo esta, no es mito, creo que, porque bueno, puede ser parte verdad o mentira, pero sí esta época dicembrina, en efecto, estos famosos blues, estos sentimientos tristes, nostálgicos, sí existen, porque es terminar una etapa, hacer una evaluación de nuestras vidas,
quien las hace, ¿no? Y que no nomás esté en la pachanga, cada quien. Pero creo que es una etapa de reflexión, de bendición, de agradecer, de planear, de organizar, de tener como fe, esperanza. Entonces sí nos toca estos sentimientos de nostalgia que caen en una tristeza y que si no los sé controlar me deprimen, porque yo ya traigo algo atrás o soy de personalidad ansiosa y no sé qué me depara el futuro, y entonces eso se acrecienta mucho más. Pero cuando tomamos esto como esta etapa de reflexión y como tú dices, la pandemia ha sido como que a mí me gustaría así como después analizarlo por etapas, al menos nosotros locales, en marzo como ni nos dimos cuenta porque dijimos, vacaciones de Semana Santa, en lugar de 15 días vamos a tener un mes, qué cosa, qué rico. Y nos fuimos con la finta de que se nos alargaron las vacaciones, o sea, no medimos, no nos daba miedo porque aparte eran vacaciones más de lo que ya teníamos. Cuando en abril, mayo, que ya que regresa, que sí regresa, que no regresa, que esto está aquí, que se va, nosotros cuando empezamos, yo juraba que para junio ya íbamos a estar sacando la cabeza a ver qué había pasado. O sea, como considerándola como una catástrofe, ¿no? Como cuando el temblor que dices, chin, ¿qué se destruyó y qué se puede reconstruir? Pues no. Y eso fue en mayo, junio, y nos dijeron que para julio, y julio sí, julio no, unos sí, otros no. Aparte, siento que esto nos desprotegió porque cuando había una catástrofe en algún lugar del mundo, pues como sea, había como algunas actitudes de solidaridad y de acompañamiento con el país que estaba en tragedia, y ahora es un evento a nivel mundial. Sí, o sea, es en todos apoyándose a todos o destruyéndose a todos. Ajá, ¿Verdad? entonces es como primero veo con los míos, primero veo a mi país y si puedo, por ahí te apoyo, ¿no? Pero primero estoy yo. Pues vamos a ir a otra pausa porque ya estamos prácticamente por cerrar el programa y continuamos platicando sobre esta temporada y las emociones que nos generan. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduce el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evita comer carne procesada y limita el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Seguimos en Prevención en Acción, el programa de Pro-Oncología y Calidad de Vida Proncavi, hablando sobre esta depresión navideña
que suele ser transitoria y que incluso está ya catalogada como normal, que permanece sobre todo durante esta época de festejos, pero pues que aparentemente después va recuperando a las personas, ¿no? Las personas siguen su vida y pasa desapercibido ya lo que llegaron a sentir en esta época. Pero hay algunas recomendaciones que hacen sobre todo las autoridades de salud para que en esta época no se sienta esa angustia, esa ansiedad de la que hemos hablado y no se caiga o se inicie un proceso ya depresivo que pueda tener consecuencias, porque han de saber que hay 11 millones de personas que viven depresión en nuestro país. Y lo que se recomienda es fomentar durante todo el año un estilo de vida sana, tener una ocupación, algo que nos guste, que nos llene, que nos divierta, pero sobre todo tener un estilo de vida equilibrado y saludable, incluyendo también en la cuestión alimenticia. Y además mantener la convivencia familiar, evitar el aislamiento, realizar actividad física permanente, y esto pues aparte nos va a llevar a tener una salud en general. Manejar las fechas festivas como cualquier otra, sin añadir un valor en específico o poner todas las canastas, todos los huevos en la canasta, como se dice, ¿no? Y manejar estas fechas también sin tanta expectativa de la gente, o sea, no esperar tanto de las demás personas, porque eso es lo que más parece frustrar a la gente. No esperar que durante esta época de diciembre se resuelva la vida, ni encontrar la armonía que se perdió con otras personas y que nada más porque las vamos a ver, bueno, ya vamos a ser felices para toda la vida, como en los cuentos de hadas. Entonces, eso es lo que nos recomiendan. De hecho, las sugerencias pues tienen mucho que ver con la salud en general. Hay que trabajar una buena relación de trabajo durante todo el año, una buena relación de pareja, una buena relación con la familia, porque si no hay quienes esperan a la época navideña para querer resolver cosas, y cuando no les funciona, pues es cuando más tristes se ponen. Pero en general son estas las recomendaciones que se hacen para poder esperar la época sin tanta expectativa y que no nos pegue tanto, que no les pegue tanto a las personas que tienden a ponerse tristes en diciembre. Yo creo que son buenas sugerencias y como tú dices, yo creo que es como esas sugerencias como para tener como un sentido de vida. En todos somos entes, y ya lo hemos dicho y repetido, biopsicosociales, y entonces todos estos aspectos tenemos que estar en el equilibrio mejor, pero creo que sí es importante el encontrar un sentido, no el por qué estoy en la vida, no por qué estoy aquí, sino para qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito? Suena así como, pero es que es eso. Yo sí volví como a repasar un poco a Víctor Frank con el sentido de vida, y cómo la libertad y la voluntad nadie te la va a quitar aunque estés encerrado en un campo de concentración, y darle sentido a la vida y salir adelante y hacer algo en medio de una tempestad y todo. Entonces imagínense, la pandemia yo creo que es replantearnos el sentido de vida que tenemos, la conexión espiritual, que volvemos a lo mismo. No estoy hablando de religión y de religiosidad, sino de la parte espiritual, de saberme parte de un universo y que yo soy tan importante en el universo como cualquier otra persona, y que pues influimos, pero que tenemos que trascender, pero que la trascendencia es trascendernos a nosotros mismos, ser una mejor versión de uno mismo. Eso es trascender, porque queremos que la trascendencia es cuando nos morimos y que tenemos que dejar un árbol, un libro, un hijo, que no sé qué, para poder trascender. No, la trascendencia, y me fascina porque es como un concepto que estoy revisando, la trascendencia es trascenderte a ti, cambiarte a ti mismo y ser la mejor, transformarte en la mejor versión de ti mismo. Y entonces yo creo que la pandemia tenemos que trascender. Cada uno, desde el lugar que nos tocó la pandemia. Yo no critico a nadie porque no es lo mismo el contexto de uno que el del otro. No es lo mismo el que tenía que salir a trabajar porque tenía que salir a trabajar con todo el miedo y con toda la posibilidad de contagio, a los que tuvimos la oportunidad y la bendición de seguir trabajando desde nuestras casas, en la comodidad de nuestras casas.
que sí, que moledera, pues nos hemos tenido que acostumbrar los psicólogos. Imagínate, lo hemos dicho el grupo de terapeutas, ¿no? ¿Cómo ibas a dar la privacidad? Ahora di una consulta con una chica en el carro y la mamá esperándola fuera del carro. O sea, cambia, revoluciona, porque lo que se trata es de compartir, de servir, de ayudar. Claro. Y eso, pues te tienes que adaptar, punto. Porque esa es la parte, ¿no? Me acordé del tema de los rituales, ¿no? Ya ves que hay rituales en estos días también. A lo mejor puede haber algún ritual para no sentirse tan triste y para poner las cosas en su lugar, que ahorita tú nos lo vas a decir. Pero me acordé de algo que vi también en redes que se me hizo muy chistoso, que dicen que se pongan un calzón rojo o un amarillo o no sé qué, o uno dorado. Dicen, mejor esta vez no se pongan calzones porque no nos fue bien el año 2020, ¿no? Entonces, hablando de esos rituales, ¿hay algún ritual que nos pueda servir como para cierre, como para podernos fortalecer, hablando de este enfoque de este sistema de vida que estamos llevando? Mira, yo creo, acabo de hacer un ejercicio de escritura. Creo que la escritura es un medio, bueno, y a ti que te fascina escribir y andas en todo esto también, la escritura se me hace que es algo bien interesante, ¿no? El poder, en lugar de estos propósitos que a veces tenemos, que sí, la lista de propósitos y todo, pero ¿cuáles son las preocupaciones que tenemos? Hacer una lluvia de ideas, de preocupaciones. ¿Qué me preocupa? Que es la preocupación es como prima hermana de la ansiedad y de la angustia de tener pendientes no resueltos. Entonces, ¿cómo vamos a poder poner propósitos? Porque siempre hacemos, vamos a hacer propósitos, pero nunca analizamos qué es lo que nos preocupa y qué pendientes tenemos. Y entonces, en una lluvia de ideas, que salga las hojas que quieras, en frases, en palabras, y después, al día siguiente, cuando estés tranquila, revisarlas, leerlas y hacer categorías, ordenarlas, porque empezamos al revés. Queremos ordenar de la casa, de esto, del otro, y entonces racionalmente no sentimos esta parte. Entonces, una lluvia de ideas, de pendientes, no lo van a poder ya hacer, no lo vamos a poder hacer, y lo que nos preocupa, pues ya nos preocupó, pero eso nos va a ayudar a tener un mapa de qué es lo que realmente me preocupa, qué tanto es un pendiente, porque el pendiente, lo que pasa que cuando dejo pendientes, conecto con la preocupación, y la preocupación conecta con el estrés, y el estrés, entre más estrés tenga, me rebaso y tengo conductas inadaptadas, que es la depresión. Entonces, la ansiedad o la angustia por no poder hacer los propósitos. Entonces, creo que sería un buen ejercicio. Algo que siempre hacemos también mucho como escritura es cómo me vivo. O sea, cómo me viví en la pandemia, cómo me estoy viviendo. Gabriela, ¿cómo te vives o sea, ¿qué te dices, Gabriela? Escríbete una carta. ¿Qué estás haciendo? Escríbete una carta de lo que te has hecho, ¿no? Ajá, ¿qué has hecho en la pandemia? O sea, yo te puedo escribir a ti, Gabriela, lo que ha pasado, lo que yo he visto dentro de, es como escribirte tu propia carta para reflejarte, y entonces ahí ver si de verdad ha habido pérdidas, ha habido ganancias, ha habido aprendizaje, qué ha habido en tu vida, ¿no? No es como un inventario ni una evaluación, es escribirte a calzón quitado, escríbete tus metas, como se dice. Ajá, o sea, te he sentido así y esto y el otro, o sea, es como reflejarte a ti misma, pero escribiéndote una carta que hace mucho, se estilaba mucho escribirte, ¿no? Desde la niña, desde la joven, desde el adulto, o desde la visualización de ser grande. Entonces yo creo que una carta, también me acaban de sugerir esto, mi terapeuta, hacerlo, y se me hizo padre. Y obviamente como terapeuta de arte, garabateen. La pandemia es un garabato, o sea, es así como, no le entendemos nada. Pero cuando nosotros dejamos nuestro garabato y después lo agarramos, le podemos sacar formas. Y entonces juguemos con eso. Juguemos a darle como sentido al sinsentido de los garabatos de nuestras vidas, que yo creo que la pandemia
Eso es lo que nos está dejando, muchos garabatos que no sabemos cómo desenredar, pero en lugar de tardarnos tanto en desenredarlo, poder formar una composición colorida que nos traiga un significado y resignificar la pandemia, ¿no? Entonces, eso obviamente nos ayuda el poder tener patrones para colorear nuestros mandalas que nos dan equilibrio. El mandala, yo sí les hago esta recomendación, los mandalas son los que los voltees al norte, al sur, al oeste, es la misma imagen, porque eso nos ayuda a equilibrarnos. Los Pues, mandalas... Estamos llegando al final. Ya, ok. Entonces hay muchas cosas que pueden hacer. Hagan arte, escuchen. Escriban, pinten, hagan garabatos. Exacto. Pero sobre todo, enfóquense, ¿no? Eso de la carta a uno mismo yo creo que es una muy buena tarea. Pues ya estamos Ajá. al final del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gaby. Y recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren consultar a nuestros especialistas, pueden ponerse en contacto con ProOncavi a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Bye.